Buenos días, profesor. Somos el grupo número 4 del curso de Introducción al Derecho. Nuestro tema a exponer es Fuentes del Derecho. Los integrantes del grupo son Berenice Bravo Soto, Antonio Canaguri Ordóñez y Juan Carlos Esquivel Cuentas. Siguiente. Bien, para poder explicar lo que son las fuentes del derecho debemos definir qué es el derecho. Es un grupo de normas y deberes que se establecen la base dentro de una sociedad, donde todos los miembros de esta sociedad llegan a un acuerdo para poder tener derechos como la seguridad, la igualdad, la libertad con justicia. Siguiente. Bien, las fuentes del derecho se puede considerar aquello hechos a los que se les reconoce en un grupo o comunidad jurídica, la virtud de introducir, sustraer normas y complementariamente políticas, principios o valoraciones que son utilizados por los mismos miembros. Tenemos algunas fuentes y tipos, como son las formales, las materiales e históricas. Siguiente. Bien, las formales están recogidas en las normas, en la legislación, en la doctrina, en los principios generales del derecho, tratados internacionales vigentes y actuales. Las materiales son elementos que se determinan de acuerdo a la norma jurídica y a la necesidad de la comunidad. El alcance de estas normas son aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho, a la cual se reduce la justicia y llega por medio de la razón. La fuente histórica son todos los documentos heredados del tiempo pasado que contienen información muy relevante sobre la materia jurídica o las leyes de su momento. Por ejemplo, el código de Hammurabi proveniente de la antigua Mesopotamia. Algunas fuentes formales son la Constitución como fuente del derecho, la doctrina, la ley, la jurisprudencia. La Constitución es una norma jurídica suprema de un país cuando lo observamos después de una fuente estructural e institucional. La doctrina admite opiniones, críticas y estudios de los expertos en el derecho. La ley como fuente del derecho promulga y sanciona por la autoridad pública aún sin el consentimiento de los individuos. La jurisprudencia es la interpretación de la ley que lo hacen los tribunales cuando la aplicación a 5 casos concretos sometidos a ellos y las generalizan las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a ver la pirámide de Kelsen, ¿no? Esta pirámide lo que hace es representar gráficamente el sistema jurídico de una forma escalonada, ¿no? Entonces, en realidad lo que muestra es cómo se relaciona el conjunto de normas jurídicas y cómo estas están relacionándose dentro de un sistema sobre la base del principio de la jerarquía. Siguiente, por favor. Vemos en la pantalla la pirámide de Kelsen, ¿no? Parte por el nivel fundamental, estaría dado principalmente por la Constitución Nacional y todos aquellos tratados de derechos humanos. Luego sigue el nivel legal, que está dado por las diferentes leyes nacionales, leyes locales y tratados. Tenemos también el nivel de base, que estaría dado por las sentencias, las normas, los contratos y los testamentos. Siguiente, por favor. Vemos aquí ya de manera más descriptiva, ¿no? Cuando hablamos en los 3 niveles que tiene esta pirámide, tenemos el nivel fundamental, bueno, sería la constitución política del Perú, los pactos internacionales que tenemos o que tiene el Perú. En el nivel legal
tenemos las distintas leyes orgánicas, puede ser la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de los gobiernos regionales, también algunas leyes especiales, así como también leyes ordinarias y decretos de ley, ¿no? Que tienen el rango incluso de ley. Y en cuanto a lo que es ya el nivel de base, que es el nivel más amplio, pues encontramos distintos reglamentos, ordenanzas que pueden ser regionales, que pueden ser municipales y también lo que son sentencias. Siguiente, por favor. Bien, entonces, precisamente esta pirámide de Kelsen surge, ¿no?, de la idea de que toda norma tiene que obtener su valor de una norma superior, es decir, en jerarquía. Entonces, de acuerdo a estos tres niveles que hemos mencionado, pues se encuentra dividida, ¿no? El nivel fundamental, que nosotros lo encontramos en la parte superior, en la punta de la pirámide, donde encontramos, por ejemplo, también la Carta Magna. Luego sigue el nivel legal, que estaría dado por este peldaño intermedio que vemos en la pirámide, donde nosotros podemos encontrar ahí también ordenanzas, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas normas legales, leyes que nos va a permitir actuar dentro de un marco legal constitucional, ¿no? Y bueno, esto está de arriba hacia abajo. Luego tenemos la ley base, ¿no? Donde pues contiene ya las sentencias de los organismos jurídicos y nos permite ver este peldaño, lo cual es bastante grande en comparación con las demás, ¿no? Sobre todo con la que está en la parte superior. Siguiente, por favor. Entonces, en base a este orden jerárquico que hemos presentado en la pirámide de Kelsen, nosotros podemos ver que existen dos formas distintas de mecanismo de control. Uno por la vía de excepción y otro por la vía de acción. En cuanto a lo que es por vía de excepción, estaríamos hablando de aquellas decisiones de los tribunales ordinarios en los que un juez dictamina la aplicación de una norma con su relación con respecto de la pirámide, ¿no? Y siempre teniendo el precedente, ¿no?, de la justicia. Luego, por vía de acción, tenemos cuando los órganos especializados, ¿no?, como por ejemplo la Corte Suprema, declara alguna norma inconstitucional. Ese sería un claro ejemplo. Bien, le doy el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bien. Ante todo, buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar, continuando la exposición, con la jurisprudencia. Nos dice que es la decisión del más alto nivel tribunal de un país, que al resolver un caso concreto establece un principio o doctrina jurídica vinculante para el propio Tribunal Supremo y para todos los órganos jurisprudenciales inferiores, mientras no sea derogada o modificada por resolución debidamente motivada por el Tribunal Supremo. También nos dice, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que la palabra proviene del latín jurisprudentia, la cual puede entenderse como la ciencia del derecho, ¿no? Conjunto de sentencias de los tribunales o doctrina que tienen como criterio sobre un problema jurídico establecidos por una pluralidad de sentencias concordes. Les voy a hablar ahora sobre la importancia de la jurisprudencia. La jurisprudencia es importante porque ayuda a unificar los criterios de los jueces, otorgando seguridad a los ciudadanos de que los casos sean iguales o serán igualmente resueltos de forma equitativa. Estos son algunos de los puntos importantes. La predictividad crea una justicia predictible que otorga seguridad y confianza a los ciudadanos. También ayuda a luchar contra la corrupción, ¿no?, al mantener el criterio de los jueces unificado y justificado en la ley y los principios del derecho. También reduce la carga procesal, ya que permite que los casos se resuelvan mucho más fácil y rápidamente al contar con un precedente común a todos ellos. También acaba con el monopolio del derecho, al permitir que los jueces legislen a través de sus sentencias, los cuales implican un avance en la administración de la justicia. Bien, ahora les voy a hablar de la doctrina. Nos dice que es un conjunto global
de las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas, ya sea por un autor o un grupo de autores. También puede tener una dimensión ideológica que puede ser a nivel político, legal, económico, religioso, filosófico, científico, social, militar, entre otras. Dentro de las características de la doctrina, pues nos dice que pues, representa un conjunto, y esto es para las personas que reciben el conocimiento de una doctrina, ¿no? Esta representa una idea inalterable establecida. Luego, que abarca distintas áreas, porque una doctrina no solamente se limita al conocimiento específico, también tiende a ser irrefutable. Los conocimientos que componen una doctrina, por lo general, no pueden ser reemplazados. Luego, requiere disciplina. Las enseñanzas deben seguirse rigurosamente y han de ser respetadas y divulgadas. En cuanto a los tipos, pues encontramos algunos de ellos. Ya había mencionado anteriormente muchos de ellos, pero estos son los más usuales. La doctrina religiosa, pues aquel conjunto de conocimientos, ritos, procedimientos y demás que fomenta la Iglesia entre sus fieles. Después, una doctrina jurídica, que es el conjunto de leyes y normas que componen un marco jurídico que operan como una doctrina, ¿no? Es aquello que nos interesa como futuros abogados. Después, la doctrina militar, que se aplica al conjunto de saberes, por ejemplo, del ámbito bélico o marcial, ¿no? Y la doctrina común, que comprende un conjunto de saberes definidos por los autores dentro de una comunidad. La declaración de voluntad es un concepto de derecho civil. Para que nuestros actos produzcan efectos jurídicos es necesario manifestar nuestra voluntad de llevarlos a cabo. La declaración de voluntad tiene por objetivo confirmar el deseo de realizar una acción jurídica de un individuo. Solo las personas con capacidad jurídica pueden hacer una declaración de voluntad que sea válida. Dentro de los tipos está la declaración de voluntad expresa. Esta puede realizarse de varias formas, tanto oralmente como por escrito. La declaración voluntad tácita, cuando se manifiesta a través de hechos concluyentes nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Recoge algunos ejemplos, como por ejemplo la aceptación tácita de una herencia, ¿no? Que ya está estipulado en el Código Civil. O entre otros, ¿no? La declaración de voluntad presunta, cuando se manifiesta a través de hechos no concluyentes. Pues algunos de estos ejemplos son la revocación de un testamento cerrado, o por ejemplo la condonación de una deuda. Muchas gracias, docente, muchas gracias por su atención.